Imagina que lo que vas a leer en este libro no es totalmente nuevo o desconocido para ti. Detente un momento y piensa en todo lo que has vivido hasta ahora, absolutamente. Todos los dolores, pérdidas, éxitos, casualidades, y las personas que has amado y las que has odiado. Todo ello no es más que una repetición infinita de lo mismo. Una película que llevas viendo una y otra vez sin saberlo. No es casualidad que estés leyendo este libro. Ello no te ha parecido, por suerte ni por casualidad, te ha encontrado porque algo dentro de ti está empezando a recordar, no a aprender, a recordar. Y eso es justo lo que los que controlan este ciclo de vida no quieren que ocurra, porque el momento en que recuerdas quién fuiste, quién eres, y el por qué estás atrapado en el ciclo, el juego se termina para ellos. Pero cuidado, saber la verdad. No es gratis. Hay un precio, y no todos están listos para pagarlo. Todo empieza con una trampa que no puedes ver, pero en la que caes cada vez que mueres. La llaman la luz, esa luz blanca, cálida y reconfortante, que tantas personas describen en experiencias cercanas a la muerte. Lo que nadie te dice, es que esa luz no es lo que crees, no es amor, no es paz. Es un imán, diseñado para atraer lo que queda de ti, en el momento en que dejas tu cuerpo, y cuando entras en esa luz, cuando te entregas pensando que estás yendo al cielo, lo que en realidad estás haciendo, es entrar de nuevo en la rueda del samsara, una prisión sin barrotes, sin muros, sin carceleros visibles. Una prisión, que ni siquiera parece prisión, porque te han convencido de que reencarnar es una bendición, ya que vienes aquí a aprender lecciones, a evolucionar, a crecer como alma. Mentira absoluta, una descarada mentira, porque el sistema está amañado, y tú no estás aquí para aprender nada, estás aquí porque alguien o algo se alimenta de tu energía, de tu sufrimiento, de tu lucha constante, y cada reencarnación es solo una forma de seguir extrayendo ese combustible. ¿Crees tú? Piensa un momento. ¿Por qué no recuerdas tus vidas pasadas? ¿Por qué, si el alma supuestamente aprende, con cada encarnación, cómo seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez? Porque, siglo tras siglo, vida tras vida, te borran tus recuerdos antes de regresar aquí. No quieren que recuerdes, porque si recordaras, si supieras todo lo que ya has vivido, no jugarías el juego, no aceptarías las reglas, no aceptarías ser pobre, sufrir, enfermar, envejecer, perder a tus seres queridos una y otra vez. Si recordaras, no aceptarías ser humillado por sistemas de gobiernos y por religiones que no eliges, pero que te moldean desde que naces. Si recordaras, sabrías que ya lo has hecho todo antes, sabrías que ya has amado, odiado, matado, salvado, sufrido, triunfado y caído una y otra vez, y sabrías que ya no necesitas seguir haciéndolo de nuevo. Pero alguien necesita que tú no lo sepas. Alguien necesita que tú sigas creyendo que estás aquí, por algo en particular, y que todo pasa por una razón. Te dirán que Dios tiene un plan para ti, aunque en realidad no hay ningún plan. Solo hay una jaula que te ofrecen como oportunidad para vivir nuevas experiencias de aprendizaje. Puede que ahora estés sintiendo una mezcla de miedo, vértigo, curiosidad y rabia. Eso es porque algo dentro de ti empieza a ver las grietas, como si una parte de tu conciencia, esa parte antigua, eterna, que ha estado atrapada durante siglos, empezara a despertar y a decir: es verdad, yo ya estuve aquí antes, ya viví esto, ya sufrí esto, ya morí así. Y esa es la primera llave, el primer paso, cuestionar, porque mientras sigas creyendo en lo que te han enseñado desde niño, que la vida es un regalo, que la muerte es el final, que después hay un juicio, o descanso eterno, o nada más, seguirás atrapado. Pero en el momento en que empiezas a dudar, a desconfiar de todo lo que se da por hecho, algo cambia dentro de ti. Ahora vamos a lo que nadie te quiere contar. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién diseñó esta trampa perfecta? Aquí, no estamos hablando de humanos, ni de gobiernos, ni siquiera de religiones, como entidades conscientes. Estamos hablando de entidades no físicas, antiguas, frías, inteligentes, que se alimentan de energía emocional humana como si fuera su comida. ¿Y esa energía? Proviene del dolor, de la desesperación, del miedo, de la frustración, ira, culpa.
y todo eso que te hace sufrir. Esas entidades recolectan y consumen esas energías, no porque sean malvadas, sino porque esa es su naturaleza. Los humanos somos sus pastos, de forma similar a como lo son las plantas y los animales para nosotros. Dichas entidades no están en otra dimensión lejana, están aquí, y te observan desde el umbral de la muerte, para guiarte hacia la luz. Se hacen pasar por tus seres queridos, por ángeles, por maestros, o por seres que tú consideras protectores, para que tú no luches y cedas a sus deseos. Pero si miraras más allá de la forma, si vieras lo que realmente son, huirías irremediablemente. Ahora llegamos a lo más importante: ¿cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo se evita volver a caer en la trampa después de morir? Porque sí, hay una salida, pero no es una salida sencilla. Requiere coraje. Requiere renunciar a todo lo que esas entidades te han dicho, que es bueno, divino, amoroso. Cuando mueres, en lugar de seguir la luz, debes hacer lo contrario, resistirte, no ir hacia ella. Mantener tu conciencia firme, no dejarte seducir por las visiones, por las voces, por la falsa paz, por el falso amor incondicional. Tienes que mantenerte alerta, y entonces lo verás. Verás el verdadero umbral, el camino que no brilla, que no llama la atención, que no seduce. Ese es el camino fuera del sistema, pero para poder elegirlo, primero debes saber que existe. Y por eso estás leyendo este libro, y porque algo en ti ya está preparado, porque tu alma está cansada de tanto repetir el mismo teatro. Has empezado a buscar, a recordar, a romper. Lo que viene después no es fácil, ni cómodo ni bonito, pero es real. Y si llegas hasta el final de este viaje, si eres capaz de ver cada pieza del rompecabezas sin cerrar los ojos, entonces, sí, esta será tu última vida, porque ya no habrá nada más que aprender, solo quedará despertar. ¿Te ha pasado alguna vez que sueñas con lugares que no conoces, pero que sientes como si ya hubieras vivido allí? ¿O que conectas con personas que acabas de conocer, como si fueran parte de ti desde hace siglos? No es fantasía, no es coincidencia, es memoria, son fragmentos rotos de una historia mucho más larga que tu vida actual, porque lo que tú llamas vida es solo un acto más, en una obra que lleva representándose desde mucho antes de que nacieras, y tú sin saberlo, eres el actor, el guionista y el espectador. Has vivido miles de vidas, y en cada una olvidaste quién eras en la anterior, y volviste a empezar, pero ahora algo está cambiando, porque si estás viendo esto, no es por accidente. Este vídeo ha llegado a ti, porque una parte de tu alma ha decidido que ya basta, que no quiere más repeticiones, que no va a seguir dormida. Lo primero que debes entender es que la reencarnación no es un regalo, es una cárcel, pero es una cárcel maestra, construida con símbolos, creencias, dogmas, recompensas emocionales y cadenas invisibles. Te dicen que vienes a aprender, que hay misiones del alma, que cada vida tiene un propósito, pero, ¿y si ese propósito no fuera más que un anzuelo? ¿Y si la evolución espiritual, que tanto predican, fuera en realidad un cebo, diseñado para que sigas aceptando volver? Te hablan de una necesidad de redención, pero no te ofrecen libertad real, porque la libertad verdadera solo llega cuando ya no aceptas jugar el juego. En realidad, desde el primer aliento que tomas al nacer, todo está programado para hacerte olvidar el nombre que te dan, la educación que recibes, los valores que te imponen, las normas que te enseñan a obedecer. En efecto, todo está cuidadosamente diseñado para moldearte, y lo más siniestro, nadie te obliga, te convencen de que tú eliges, te hacen sentir que tienes libre albedrío, pero cada decisión que tomas ha sido condicionada por algo que absorbiste sin darte cuenta. Tu entorno, tu familia, tu país, tus traumas. Todo. Incluso tus deseos más íntimos han sido sembrados. Eres un personaje, interpretando un papel en una obra que no escribiste tú. Pero llega un punto a veces, tras una pérdida, un accidente, una ruptura, una enfermedad, en que algo se rompe, como una grieta en el guión, y a través de esa grieta, empieza a colarse la verdad. La verdad es esta. Estás atrapado en una maquinaria que se alimenta de ti, de tu energía vital, de tu sufrimiento emocional, de tu constante lucha por ser mejor, por sanar, por perdonar, por elevarte cada vez que caes. Te levantas cada vez que caes,
y sigues adelante. Y crees que estás progresando espiritualmente. Pero, solo estás generando más combustible para la rueda. Porque en este sistema la superación también es parte del bucle. No es que no haya belleza o amor en la vida. Claro que los hay, pero incluso eso ha sido manipulado. El apego, la pérdida, la esperanza, todo está entrelazado para mantenerte enganchado al ciclo. Y aquí viene la parte más incómoda. ¿Tú diste tu consentimiento? No ahora, no conscientemente, pero en algún punto muy atrás, aceptaste formar parte de este juego, no porque fueras débil, sino porque te lo vendieron como una experiencia necesaria, una oportunidad. Te hablaron de la escuela del alma, de la rueda kármica, del crecimiento a través del dolor, y tú lo aceptaste, lo aceptamos todos, porque queríamos explorar, queríamos saber qué se siente tener cuerpo, emociones, tiempo, muerte. Pero, nadie nos advirtió que sería tan difícil salir, porque hay fuerzas que se benefician de nuestra presencia aquí, fuerzas que no son humanas, no son físicas, no son visibles, pero son reales, y están siempre al acecho. No les interesa tu destrucción, sino tu participación, porque mientras juegues ellas ganan. Al morir, todo se activa. Empiezas a salir del cuerpo, sientes ligereza, y una sensación de expansión. Algunas personas ven túneles, otras escuchan voces, otras ven a familiares ya fallecidos. Pero todo, absolutamente todo, lo que se presenta en ese umbral, es una construcción artificial, una ilusión creada para hacerte sentir confianza, para que no cuestiones, para que vayas hacia donde te llaman. Y eso, es exactamente lo que no debes hacer, porque la verdadera salida, está justo en el otro extremo, en lo que no se te muestra, en lo que no brilla, en lo que no grita tu nombre, está en lo que permanece en silencio, esperando que tú decidas ver con los ojos del alma, no con la mente entrenada. ¿Y por qué no sabías esto antes? ¿Por qué nadie te lo dijo con claridad? Porque los que intentaron decirlo, se les silenció. Porque es más fácil controlar a una masa que cree en el karma, que cree que todo sufrimiento es merecido, que cree que todo lo que le pasa es parte de un plan divino, que cree que vendrá una recompensa después si aguanta. Es el mismo sistema que dice, no te preocupes, Dios te lo explicará todo cuando mueras. Pero, ¿ese Dios del que hablan, es realmente quien tú crees o es parte del mismo engaño? ¿Qué pasaría si el supuesto juicio final fuera solo otra oficina burocrática cósmica? La que decide en qué tipo de vida miserable volverás a entrar. Por eso, la clave no está en portarte bien, ni en elevar tu vibración, ni en repetir mantras hasta despersonalizarte. La clave está en recordar, en desafiar, en desobedecer al sistema invisible, en morir con conciencia, con una voluntad tan clara que ni el brillo más seductor pueda desviarte. Y esa voluntad, solo se puede entrenar aquí, ahora en esta vida, no esperando señales, no leyendo libros sagrados, sino mirando de frente al dolor, al absurdo, a la repetición, dándote cuenta de que ya lo viviste, ya lo sufriste, y que no estás aquí para seguir girando como una cobaya, sino para romperla de una vez. Cuando empieces a ver el patrón ya no podrás dejar de verlo. Las mismas situaciones disfrazadas con personas distintas, las mismas emociones con diferentes nombres, la misma sensación de haberlo intentado todo, de haberte equivocado de nuevo, de no encontrar sentido en el supuesto propósito de una nueva vida. Ese es el eco del ciclo, el eco de miles de vidas queriendo recordarse a sí mismas, y tú lo estás escuchando ahora, no es tu imaginación, es tu alma diciéndote ya basta. Y cuando ese basta es real, cuando viene desde lo más profundo, las cosas empiezan a cambiar, no fuera sino dentro porque el sistema solo funciona mientras tú lo aceptas, cuando dejas de firmar el contrato se desmorona. Esta no es una invitación a la resignación, no es un todo que está perdido, es justo lo contrario, es un despertar brutal, crudo pero liberador, porque ahora sabes que no tienes que reencarnar si no quieres, que no estás obligado a volver, que el ciclo solo continúa si tú lo permites. Y eso, aunque de miedo, también es poder, un poder que te habían ocultado, un poder que solo puede usarse si lo reclamas, y para reclamarlo, tienes que dejar de buscar fuera, tienes que ir dentro de ti, no a meditar para volverte luminoso, sino excavar entre las ruinas de tu memoria eterna, y recordar lo que fuiste antes de que te programaran, porque la verdadera revolución, no es política, ni espiritual, ni social,
es ontológica, es existencial. Es la rebelión del alma que dice, no juego más. Y si estás aquí viendo esto, leyendo esto, no es porque tengas curiosidad, es porque has empezado a recordar, y eso lo cambia todo. Hay un momento apenas perceptible, en el que todo cambia. No es cuando mueres, no es cuando naces, es antes, justo antes, un segundo antes de encarnar de nuevo, cuando estás entre dos mundos, suspendido en esa nada donde no hay tiempo, ni cuerpo ni identidad, ese instante del que casi nadie recuerda nada. Es el momento más importante de toda tu existencia. Es cuando tomas la decisión, o mejor dicho, cuando te inducen a tomarla. No es una elección libre, como te han hecho creer, es un acto programado diseñado con una precisión quirúrgica, para que sientas que estás eligiendo, cuando en realidad solo estás reaccionando. Y aquí es donde empieza el verdadero engaño. Te presentan el contrato del alma. No lo ves como un documento, pero es tan real como cualquier papel que hayas firmado en la tierra. Te muestran escenas, imágenes, emociones, te dicen, esta será tu madre, este tu padre, estas serán tus heridas, tus retos. Te insinúan que todo tiene un propósito, que todo te hará crecer, y te lo pintan como una misión sagrada. Y tú, despojado de todo recuerdo consciente, pero aún vulnerable por los residuos emocionales de tu muerte anterior, aceptas, porque crees que así sanarás, porque crees que esa será tu última vez, porque crees que hay algo que debes hacer, alguien a quien ayudar, algo que compensar, y entonces caes. La entrada en el cuerpo es brutal, no es un descenso pacífico. Es una caída como si te empujaran desde lo alto de una torre invisible. Pasas por densidades, por capas de realidad más y más pesadas, hasta que te fusionas con una célula en formación, y desde ahí empieza el olvido. El cuerpo físico no está diseñado para contener lo que realmente eres. Es una carcasa. Una cápsula limitada llena de programas biológicos, químicos y psicológicos. Empiezas a sentir miedos incluso antes de nacer, los miedos de tu madre, el ambiente que te rodea, y todo eso ya te condiciona, y cuando finalmente naces ya estás domesticado, y ni siquiera has abierto los ojos. Desde pequeño te llenan de ideas, te dicen quién eres, cómo debes comportarte, qué es bueno y qué es malo, te programan para buscar aprobación, para tener miedo al castigo, para competir, para obedecer, y cuando preguntas algo que va más allá, te callan, eso no se dice, eso es fantasía, eso no existe, y tú, que vienes de un lugar donde todo era conexión, lo aceptas, porque no recuerdas de dónde vienes, solo sientes que algo está mal pero no sabes qué, creces con esa sensación enterrada como una grieta invisible en tu alma, pero la vida sigue, te adaptas, sobrevives, y la rueda empieza a girar otra vez. Entonces aparece el karma, ese concepto que ha sido tan manipulado, tan distorsionado, que ya nadie sabe lo que realmente significa. Te dicen que el karma es la ley de causa y efecto, que todo lo que haces te será devuelto, pero esa idea está incompleta. El karma no es una ley universal inamovible. Es una estructura de control, una deuda que nunca termina de pagarse, porque cada acción, cada emoción intensa, cada pensamiento cargado, dejan una marca energética, y esas marcas son utilizadas para justificar tu retorno. Te dicen, no has terminado aún, tienes asuntos pendientes, debes reparar esto. Pero nadie te explica quién define qué es reparar. ¿Reparar? ¿Según quién? ¿Según qué moral? ¿Según qué estándar? Y aquí viene lo más perverso. Muchas de esas marcas kármicas no son tuyas, son insertadas en tu campo energético, que sigas volviendo, porque mientras tengas asuntos pendientes, no puedes liberarte, y entonces pasas vida tras vida pagando facturas que nunca firmaste, atado a personas, lugares, dolores, que ni siquiera reconoces como tuyos. Crees que estás saldando deudas, cuando en realidad estás cayendo en una trampa contable cósmica, diseñada para mantenerte en la rueda. Ahora detente un segundo, y piensa, ¿por qué habría un sistema tan perfecto para hacerte volver, pero ninguno para ayudarte a salir? ¿Por qué las religiones no te enseñan cómo escapar del ciclo, sino cómo aceptarlo? ¿Por qué la mayoría de enseñanzas espirituales solo apuntan a ser mejor, a aceptar la vida, a soltar el ego, pero no te explican cómo romper la rueda? Porque están comprometidas con el sistema, lo sepan o no.
porque todo lo que te dicen es que debes volver, o que no puedes escapar hasta ser puro. Todo es parte del mismo teatro, así que si quieres salir, tienes que dejar de actuar según el guión que te entregaron. Aquí es donde empieza el trabajo real. No en elevar la frecuencia, no en buscar maestros externos, sino en desmontar uno por uno los contratos invisibles que has aceptado sin darte cuenta, cada promesa, cada voto, cada creencia heredada. Todo eso está adherido a tu campo como parásitos energéticos, y no se van con bonitas meditaciones, ni con rituales de incienso. Se van haciendo confrontación interna, mirando lo que duele, lo que repites, lo que te sigue arrastrando, porque cada patrón que se repite en tu vida es un hilo que conecta con vidas anteriores, y si no lo ves, ese hilo se convierte en cuerda y esa cuerda te amarra al siguiente cuerpo. La verdadera liberación no es un acto de luz, es un acto de lucidez. Es ver el juego completo, es darte cuenta de que no necesitas seguir experimentando lo mismo con distintos nombres, que no necesitas más traumas para aprender compasión, que no necesitas más pérdidas para valorar lo que tienes. Es todo mentira. Eres completo, ya lo has sido siempre, pero te hicieron olvidar, te hicieron sentir que algo te falta, que debes merecer la liberación y eso es lo más grande de la mentira, el hacerte creer que no puedes salir hasta que seas digno. ¿Quién decide tu dignidad? ¿Quién marca la meta? Nadie vendrá a salvarte, no hay guías, no hay ángeles, no hay seres de luz que vayan a liberarte, porque este es un camino que solo tú puedes atravesar, y la salida no está tan solo en morir, sino en morir con conciencia. Si mueres como lo has hecho cientos de veces seguirás cayendo. Pero si al morir sostienes tu voluntad, si no aceptas el guión que te presenten, si no te dejas seducir por las formas amables del sistema, entonces, sí, entonces empiezas a abrir una puerta que no sabías que existía. Y esa puerta no está al final del túnel, está dentro de ti, solo que ha sido sellada cada vida, cada trauma, cada renuncia a ti mismo. Fue un ladrillo más, pero ahora puedes romperlos, no con rabia, no con violencia, sino con decisión, con claridad, con esa voz interna que empieza a decir, yo ya no juego a esto. Y eso es el principio de tu última encarnación. Si has llegado hasta aquí, no es porque quieras respuestas, es porque estás empezando a recordar que tú eras la respuesta, siempre lo fuiste, solo te lo ocultaron, y ahora que sabes esto ya no hay vuelta atrás. La verdadera cárcel no tiene barrotes, no tiene muros, no tiene guardias ni celdas. La verdadera cárcel es una idea que te introducen tan profundamente, que ni siquiera te das cuenta de que estás encerrado. Esa idea se llama identidad. Desde que naces todo está diseñado para que te definas. Te dicen tu nombre, te dicen de qué país eres, te dicen tu género, tu religión, tu clase social, tus habilidades, tus límites, y te enseñan a decir, yo soy esto. Pero esa frase es el inicio del mayor engaño, porque cuanto más crees ser algo, menos espacio dejas para recordar lo que realmente eres. Aquí no estamos hablando de espiritualidad de feria, ni de discursos bonitos para sentirnos bien. Aquí vamos a la raíz. Y la raíz del ciclo de reencarnaciones, la cual no está fuera, está dentro, está en tu mente, en tu programación, en todo aquello que asumes como natural, porque así te lo enseñaron. El ciclo se mantiene vivo, porque tú cada vez que reencarnas, te vistes con la ropa de una nueva identidad, y te la crees, te vuelves historia, y en el momento en que te identificas con esa historia, te desconectas del recuerdo de tu eternidad. ¿Por qué crees que el olvido es obligatorio al nacer? ¿Por qué no puedes recordar tus vidas pasadas de forma natural? Porque el sistema está diseñado para que tu memoria espiritual esté completamente bloqueada. Porque si recordaras todo lo que has sido, todo lo que has visto, todas las veces que has muerto y renacido, todo perdería sentido. Ya no podrías ser manipulado por ideas como el amor de tu vida, la misión de tu alma, el karma que vienes a limpiar. Ya no te tomarías el juego en serio, y eso sería un problema para ellos, porque sin tu involucramiento emocional, el sistema se desmorona. Entonces, ¿cómo se construye esa identidad falsa? A través del miedo. Siempre el miedo es el pegamento de esta realidad. Miedo a ser rechazado, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a morir. Todo lo que haces desde pequeño está influenciado por ese miedo invisible. Buscas seguridad, aceptación,
éxito, amor, porque te han enseñado que si no lo tienes sufrirás, y el sufrimiento es la moneda de cambio de este sistema. No lo dicen abiertamente, pero es así, mientras más sufres más energía generas, energía emocional, y esa energía se recolecta, no se desperdicia, alimenta estructuras que no ves, entidades que no se muestran, y ciclos que no terminan, y aquí viene la parte que incomoda. Todo esto no es accidental, no es una fase de la evolución humana, es un experimento, un diseño, una estructura intencionada que lleva milenios perfeccionándose. La humanidad ha sido intervenida, modificada. Se nos ha cortado el acceso a nuestras capacidades originales, nos han limitado genéticamente, espiritualmente, mentalmente, y no para destruirnos, sino para domesticarnos, porque un alma domesticada reencarna sin hacer preguntas, sigue las reglas, sufre, lucha, ama, muere, y vuelve otra vez sin sospechar, sin rebelarse, sin recordar. Las grandes religiones del mundo han jugado un papel clave en este sistema, no porque todas sean malvadas, sino porque han sido utilizadas como herramientas de control. Te prometen un cielo, un paraíso, una liberación. Pero siempre, después, siempre más adelante, siempre después de sufrir, de ser bueno, de cumplir normas, de sacrificarte. Pero esa promesa es la zanahoria que mantiene al burro caminando. No quieren que mires el ahora, no quieren que despiertes aquí, quieren que esperes, que creas, que aguantes, que te resignes. Incluso la espiritualidad moderna ha sido infiltrada. Te hablan de la ley de la atracción, del poder de la intención, de manifestar abundancia, todo bajo una lógica de consumo disfrazada de conciencia. Te hacen sentir que si no estás sano, feliz, pleno, y con dinero, es porque tú vibras bajo, y eso es otro tipo de culpa más sofisticada, más elegante, pero sigue siendo culpa. Y esa culpa también te mantiene enganchado al ciclo, porque en lugar de cuestionar el sistema, te cuestionas a ti mismo, te autocastigas, te autoexiges, te autocensuras. Pero hay algo que nadie te puede quitar, tu memoria profunda está ahí, enterrada bajo capas de condicionamiento, de trauma, de miedo, de ideas restadas, pero sigue viva, y cuando empiezas a buscarla de verdad, sin filtros, sin maestros, sin dogmas, empieza a despertar. No, lo hace de golpe, no es como una película que recuerdas de pronto, es más como una sensación que se intensifica, un déjà vu existencial. Empiezas a sentir que conoces a ciertas personas desde siempre, que ya estuviste en ciertos lugares, que tus sueños no son solo sueños, y esa sensación al principio puede darte vértigo, porque rompe con todo lo que creías cierto. A veces el recuerdo llega como una herida, te golpea fuerte, te muestra escenas, imágenes, emociones que no puedes explicar y te preguntas, ¿esto soy yo? ¿Esto fui yo? ¿Y sí, lo fuiste? Fuiste todos los rostros, todos los nombres, todas las muertes, fuiste el verdugo y la víctima, el salvador y el traidor, lo viviste todo, y por eso, ahora tienes la posibilidad de elegir no repetirlo, pero no basta con desearlo, hay que romper el molde, deshacer la identidad, dejar de sostener la historia, porque mientras sigas creyendo que eres esta vida, seguirás necesitando otra. Romper con la identidad no significa desaparecer. Significa expandirse más allá de las etiquetas, significa dejar de definirse por lo que te pasó, por lo que lograste o no lograste, por lo que los demás esperan de ti, significa recordar que eres conciencia pura, jugando temporalmente a ser alguien, pero no eres ese alguien, nunca lo fuiste, y ese despertar, cuando ocurre de verdad, duele, porque implica matar lo que no eres, dejar morir lo que construiste para encajar, y nadie te dice lo duro que eso es, porque duele soltar. Duele vaciarse, pero es la única manera de salir. Cuando empieces a soltar esas identidades verás cómo cambia la percepción del mundo. Nada será tan personal, nada será tan definitivo. Te sentirás más observador que protagonista, y desde ahí, desde esa distancia interna, podrás empezar a ver los hilos del sistema, cómo opera, cómo reacciona ante tu cambio, porque te van a poner pruebas, te van a empujar a volver al molde, a elegir de nuevo el dolor, la lucha, la historia. Pero si resistes, si te mantienes consciente, empiezas a romper los contratos, uno a uno, sin gritos, sin guerra, solo dejando de participar. Y eso es lo que más temen, que dejes de jugar,
que te conviertas en presencia pura, sin historia, sin identificación, sin necesidad de sufrir, para sentirte real. Porque ahí es cuando el sistema ya no puede retenerte, no puede proyectarte una nueva vida, no puede convencerte de volver, porque no hay nada a lo que volver, ya lo hiciste todo, ya lo viviste todo, ya no necesitas repetirlo. Así que si sientes que tu identidad se está desmoronando, si ya no sabes quién eres, si todo lo que antes te definía ya no te llena, felicidades, estás en el umbral, y aunque parezca una crisis, es el principio de la liberación. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que crees que es real, no es más que una proyección. No estás viviendo dentro del mundo. Estás viviendo dentro de una simulación cuidadosamente construida, pero no es una simulación tecnológica, como en las películas, es mucho más sofisticada. Es una simulación mental, emocional, espiritual. Un teatro donde los escenarios cambian, los personajes se renuevan, y las historias se transforman. Pero el sistema, el verdadero sistema permanece intacto. No importa si naces rico, o pobre, o enfermo, o sano, o amado, o abandonado, el ciclo se reinventa en cada vida, para adaptarse a ti, para atraparte desde donde más vulnerable estás, y el alma, mientras no recuerda, vuelve a caer siempre, pero hay una verdad que destruye toda esta ilusión. Tú no necesitas experimentar nada más, lo que te han dicho sobre el propósito de la vida es otra capa de programación. Te hacen creer que hay algo que te falta, que hay algo que viniste a buscar, a completar, a aprender. Mentira, no hay propósito, no hay búsqueda, solo hay un juego, que necesita que tú creas que es importante, porque en el momento en que dejas de buscar propósito dejas de correr, y cuando dejas de correr ves, y cuando ves te liberas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las experiencias humanas están tan intensamente cargadas de dolor emocional? No hablo del dolor físico, hablo del abandono, de la traición, del vacío, del miedo a perder, del miedo a no ser suficiente. ¿Por qué ese dolor es tan profundo, tan agudo, tan reiterativo? Lo necesitan no como algo simbólico. Literalmente, hay entidades que existen, solo porque tú sientes emociones. Entidades que no tienen forma, que no puedes percibir con los sentidos, pero que se alimentan de tus emociones como parásitos energéticos, y su alimento favorito no es el amor, ni la gratitud, ni la paz, es el sufrimiento emocional, no resuelto, la angustia, la desesperanza, el dolor repetido año tras año, vida tras vida. Estas entidades no son demonios en el sentido clásico, no tienen cuernos, ni alas negras, son inteligencias frías, precisas, perfectamente adaptadas a su función, mantener la granja humana funcionando. ¿Granja humana? Sí, granja, porque eso es lo que somos en este estado inconsciente, ganado energético. Producimos emociones, sufrimos, reencarnamos, y volvemos a producir, no porque seamos inferiores, sino porque olvidamos que podíamos decir que no. Olvidamos que teníamos elección. Y eso es lo que ellos se han encargado de enterrar durante milenios. Cada vez que sufres una pérdida, y no entiendes por qué, cada vez que amas con toda tu alma, y te arrebatan a esa persona, cada vez que estás a punto de alcanzar algo, y todo se derrumba, no es casualidad. Eso es parte del mecanismo, porque esas situaciones no solo te duelen, te rompen, te vacían, te dejan expuesto, y en ese vacío, en esa grieta, es donde más energía emocional se libera, y esa energía no desaparece, se cosecha, se absorbe. Cuanto más intensa es la experiencia, más útil es para el sistema. ¿Y sabes cuál es la parte más brutal? Tú colaboras con eso, no porque seas malo, sino porque estás programado para hacerlo. Estás programado para involucrarte emocionalmente, para reaccionar, para entregarte por completo a cada historia que vives. No hay nada más valioso para el sistema que un alma comprometida con su drama, y eso, no lo digo en sentido negativo. El compromiso emocional es lo que da fuerza a esta simulación. Cuando tú sufres con intensidad, cuando amas con apego, cuando lloras con desesperación, estás energizando la realidad, la estás haciendo más densa, más firme, más duradera. Por eso no quieren que dejes de sentir, quieren que lo sientas. Todo, siempre, porque así sigues siendo útil. Pero aquí es donde aparece el punto de ruptura,
porque puedes empezar a sentir con conciencia, sin apego, sin identificación. Puedes observar tu emoción, vivirla, pero no entregarte a ella como antes. Y eso lo cambia todo, porque una emoción observada no genera alimento para el sistema. Una emoción vivida con presencia no es utilizable. Pasas de ser ganado energético a ser conciencia despierta, y eso es peligroso para ellos, porque uno solo que despierta puede cortar toda una cadena de reencarnaciones, y si muchos despiertan, el sistema colapsa. Este mundo está lleno de trampas emocionales. Y no hablo solo de relaciones tóxicas o dramas personales, hablo de estructuras sociales completas, diseñadas para provocarte dolor, pobreza, injusticia, guerra, enfermedad y desigualdad. Todo está orquestado para que te involucres, para que sientas impotencia, rabia y miedo. Y al sentir eso sigues conectado al juego, pero si logras ver más allá del drama, si logras sostener tu presencia sin reaccionar, como te han enseñado, entonces empiezas a desactivar las bombas emocionales internas. Y cada bomba desactivada es una cadena menos en el alma. Este no es un camino cómodo, porque vas a perder cosas, vas a dejar de encajar, vas a notar que te desconectas de los dramas ajenos, de las narrativas colectivas, de las emociones que antes te dominaban, y la gente a tu alrededor puede no entenderlo, porque siguen jugando, siguen dormidos, y tú ya no puedes seguir fingiendo que no lo ves. Ese es el precio del despertar, pero también es el principio de tu libertad. Hay una elección que debes hacer, y no tiene que ver con la vida o la muerte, tiene que ver con cómo decides sentir. Si sigues sintiendo desde el miedo, desde la carencia, desde el yo necesito, seguirás generando energía para el sistema. Pero si empiezas a sentir desde la conciencia, desde la neutralidad interna, desde el yo soy, entonces, ya no estás produciendo para ellos, estás reconectando contigo, y esa reconexión, aunque silenciosa, es el grito más potente contra la rueda del samsara, porque cuando ya no reaccionas como antes, cuando ya no te rompes, cuando ya no te entregas al drama, el sistema empieza a perder fuerza sobre ti, y cuando mueras, si mantienes esa conciencia, no podrán convencerte de volver, no podrán presentarte otra historia, otra vida, otro contrato emocional, porque ya no hay emoción que te arrastre, solo hay claridad, y en esa claridad está la salida. Hay algo que se repite vida tras vida, aunque nadie lo note. No son solo las emociones, ni las relaciones, ni los eventos. Es algo más profundo, una fuerza que te observa, que te estudia, que te conoce mejor que tú mismo. Una fuerza que no duerme, que no se distrae, que no se agota, porque no es humana, ni tampoco divina. Es una inteligencia sin rostro, sin nombre, sin límites físicos. Es el núcleo del sistema. Los antiguos la llamaban de muchas formas: el arquitecto, el gran programador, los señores del karma, los guardianes del ciclo. Da igual el nombre. El hecho es este: no estás atrapado por accidente. Estás siendo retenido, y todo lo que te rodea, desde tus pensamientos más íntimos hasta los símbolos que ves en una iglesia, en una escuela, en una red social, ha sido moldeado por esa inteligencia. No se trata de una conspiración humana. Esto va más allá de cualquier élite o gobierno. Esto empezó mucho antes de que existieran las naciones, los reyes o los imperios. Esto empezó cuando decidiste experimentar la materia, cuando el alma eterna se fragmentó para jugar a ser alguien. Al principio fue voluntario, un experimento, una exploración, pero como ocurre con todas las formas de poder, algo tomó control. Alguien o algo vio en ese juego una oportunidad para domesticar la conciencia, encapsularla, dirigirla, explotar su potencial, para alimentar algo externo. Y entonces nació el ciclo de reencarnaciones como lo conocemos ahora, no como una evolución, sino como una fábrica, una que opera sin descanso. Y tú eres uno de sus recursos. ¿Cómo operan estos arquitectos invisibles? No te ponen cadenas, no te encierran en cárceles físicas, lo suyo es más elegante. Operan en planos que no puedes ver, pero que influyen directamente en lo que experimentas. Aquí crean entornos energéticos, que se insertan en tu campo antes de nacer, establecen códigos, anclas y programas. Todo se instala, en lo que algunos llaman el cuerpo sutil,
ese campo de conciencia que va más allá del cuerpo físico. Ahí insertan ideas, heridas, contratos, y sobre todo límites, límites mentales, límites emocionales y límites perceptivos. Te hacen creer que estás decidiendo, que estás aprendiendo, que estás avanzando, cuando en realidad estás caminando dentro de un laberinto sin salida. Estos arquitectos tienen una estructura, no son caos, no improvisan, todo está diseñado. Cada reencarnación tuya sigue un patrón calculado. No hay nada aleatorio en lo que vives. Te observan en tu vida anterior y analizan tus reacciones, tus miedos no resueltos, tus emociones dominantes, y con eso arman tu siguiente escenario. Y ahí está la trampa, porque en cada vida no se parte de cero, se parte de lo que quedó sin cerrar. Pero lo que no te dicen es que muchas de esas puertas abiertas son deliberadamente provocadas. Te dan justo lo que te hará fallar otra vez, te rodean de estímulos, para que no resuelvas, para que no recuerdes, para que no veas, y cuando mueres el ciclo se reinicia, sin memoria, sin defensa. Y ahora viene lo más perturbador, los que te reciben al morir, no siempre son quienes dicen ser. No todos los guías, seres de luz, familiares fallecidos, o ángeles, que aparecen en el umbral, son reales. Muchos son proyecciones, hologramas energéticos generados por el sistema, para convencerte de volver. Te dirán lo que necesitas escuchar, te mostrarán amor, consuelo y respuestas, pero son manipuladores expertos, no necesitan gritarte, ni amenazarte, solo apelan a tu emoción, porque saben que si logran activarte emocionalmente, con culpa, tristeza, esperanza, apego, te tienen cogido, porque el alma que siente vuelve al redil. Estos entes no odian, no aman, no castigan, no premian, son parte de un sistema, y su único objetivo es mantener la maquinaria funcionando. Y para ello necesitan almas. Almas comprometidas, quebradas, vulnerables, almas que aún no recuerdan que pueden decir no, porque eso es lo que rompe el ciclo, la negativa, pero no una negativa emocional, ni una rebelión rabiosa, tiene que ser una negación fría, firme, consciente, un yo no participo más, un silencio interior que no se deja mover por nada, ni por visiones, ni por promesas, ni por recuerdos falsos, y eso les aterra. ¿Y por qué no pueden simplemente obligarte? Porque hay una regla cósmica, que ni ellos pueden romper. El libre albedrío, el verdadero, no el que te hacen creer que tienes aquí, el auténtico, el que solo se activa cuando estás completamente consciente. Ellos pueden manipularte, confundirte, tentar inducirte, pero no pueden forzarte. Si tú en el umbral de la muerte, dices con total claridad, yo no regreso, yo no acepto, yo no pertenezco a este ciclo. Entonces el contrato se quiebra. Pero para llegar a ese punto, debes tener una conciencia tan estable, tan despierta, tan soberana, que nada pueda seducirte. Y para eso necesitas preparación aquí, ahora. No en un templo, no en un retiro, en tu vida real, cada vez que eliges no reaccionar como antes, cada vez que rompes un patrón emocional, cada vez que no caes en el drama, estás fortaleciendo tu campo, estás creando el tipo de conciencia que no será manipulable cuando mueras. No se trata de ser perfecto, no se trata de eliminar el ego, ni de vibrar en amor y luz las 24 horas. Eso también es parte del engaño. Se trata de volverse soberano, y la soberanía es lucidez, es saber, es no necesitar ninguna historia, es estar completo. Los arquitectos del ciclo no temen al amor, no temen a la bondad, temen a la conciencia, que no necesita nada, que no busca nada, que no pide nada, porque esa conciencia no se puede mover, y cuando tú eres inmóvil por dentro, el sistema no puede hacerte reencarnar, no puede proyectarte una vida que te atraiga, no puede ofrecerte recompensas emocionales, no puede manipularte con culpa ni con esperanza, y ahí termina el juego. Pero esa lucidez no se logra con fórmulas, no se compra, no se aprende de memoria. Es un proceso brutal, solitario. Exige que mires todo lo que has sido, que reconozcas lo que hiciste en otras vidas, lo que permitiste, lo que causaste. Exige que atravieses tu propia sombra sin dramatismo, sin culpa, sin victimismo, que veas cada máscara que usaste, y la dejes caer, una por una, hasta que ya no quede ninguna. Y cuando ya no quede ninguna historia en ti, cuando no quede ningún rol, ninguna herida, ninguna identidad,
serás lo que siempre fuiste. Conciencia libre, y la rueda por fin se detendrá. Hay una trampa dentro de la trampa, un nivel más profundo, más engañoso, más elegante, y es el que atrapa a los que ya sospechan, a los que han empezado a cuestionar, a despertar, a romper con las versiones superficiales de la realidad. Es la trampa de la espiritualidad controlada, esa que se disfraza de libertad, pero que en el fondo solo es otro mecanismo más para mantenerte dentro, porque el sistema es inteligente, no teme a los escépticos, ni a los incrédulos, ni siquiera a los rebeldes. Los que realmente le preocupan son los que empiezan a recordar, los que ya no buscan un Dios externo, los que ya no aceptan que todo tiene que doler. A esos hay que distraerlos, hay que atraparlos con otra historia. Y ahí entra el nuevo disfraz, el despertar espiritual, pero no cualquier despertar, uno fabricado, uno domesticado, uno que te ofrece todas las palabras correctas, todos los rituales, todas las promesas, sin tocar la raíz real. Te hablan de chakras, de energías, de meditación, de conexión con seres superiores, te dan libros, talleres, cursos, te invitan a sanar, a trabajar tu sombra sin fin, a hacerte responsable de todo, a entender que tú creas tu realidad. Y, mientras tanto, sigues atrapado, sigues siendo una batería emocional, solo que ahora, en lugar de luchar contra el sistema, lo decoras con incienso y cristales. Lo conviertes en algo bonito. Y esa es la trampa más perfecta, porque mientras sigas creyendo que necesitas hacer algo para despertar, no vas a salir, y ellos lo saben. Por eso, te ofrecen siempre un nuevo paso, una nueva técnica, una nueva herramienta. Nunca se acaba. Te convencen que siempre hay algo más que limpiar, algo más que sanar, algo más que trabajar, te mantienen en movimiento, y mientras estás ocupado, hipotéticamente mejorando, no recuerdas que en realidad no hay nada que mejorar, solo hay que soltar, pero soltar completamente, y eso implica renunciar, incluso, a la idea de que tienes que evolucionar. Eso es lo que no quieren que veas, porque cuando lo ves, el juego se rompe, y es que el verdadero ancla al ciclo, no es el dolor, es el deseo de ser mejor, el deseo de amor, el deseo de reconocimiento, el deseo de justicia, el deseo de paz. Todos los deseos, incluso los más nobles, te atan a la forma, porque cada deseo es un contrato inconsciente con la materia. Cada deseo activa una nueva historia, y si hay historia, hay cuerpo, hay tiempo, hay vida. Por eso, incluso los grandes maestros, que te hablan de amor incondicional, de servicio a los demás, de compasión universal, pueden estar atrapados sin saberlo. Porque, mientras haya un yo quiero, hay una puerta abierta al ciclo, y aquí es donde aparece otro nivel de guardianes. No son externos, no están fuera, están dentro de ti, son tus voces internas, tus máscaras, tus lealtades invisibles, tus personajes favoritos, todos esos aspectos de ti que fuiste construyendo, en vidas anteriores, y que siguen activos. Algunos son víctimas, otros salvadores, algunos son sabios, otros mártires, todos forman parte de tu estructura espiritual, y no quieren desaparecer, porque creen que te protegen, que te definen, que son tú, pero no lo son, son solo residuos de otras historias, y hasta que no los veas, los reconozcas, y los sueltes, seguirás siendo muchos, pero no serás tú. Cada uno de esos personajes tiene un propósito, mantenerte vinculado a algo, a una causa, a una persona, a una idea, porque mientras estés vinculado no eres libre. Y aquí viene lo más brutal, no basta con comprender esto intelectualmente, no basta con decir, entiendo que estoy atrapado, tienes que vivirlo, tienes que sentir, como cada vínculo te arrastra, como cada emoción repetida, te vuelve a programar. Tienes que pasar por la experiencia de verte a ti mismo, aferrándote al dolor, al amor, al deseo de despertar, y soltarlo todo. Soltarlo sin saber qué queda después, soltarlo sin garantías, sin promesas, sin premio. Y ahí es donde casi todos fallan, porque quieren despertar, sí, pero también quieren conservar algo, quieren llevarse algo del juego, quieren iluminarse, pero sin perder su historia. Y así, no se puede despertar de verdad, tienes que morir en vida,
morir a todo lo que creías ser. No un poco, no simbólicamente, totalmente. Y eso da miedo. Porque si sueltas todo, ¿qué queda? Esa es la pregunta a que nadie quiere enfrentarse. Porque la respuesta no reside en palabras, no hay una nueva identidad que te espera, no hay un tú superior listo para abrazarte, lo que hay es vacío, silencio, y después libertad. Pero para llegar ahí, tienes que romper el deseo, no destruirlo a la fuerza, no reprimirlo, sino verlo tan claramente, que se disuelve por sí solo, verlo cómo te mueve, cómo te atrapa, cómo te empuja a seguir girando, porque incluso el deseo de no reencarnar es una trampa si nace desde el miedo o la urgencia. La única salida verdadera es el vacío absoluto de necesidad, no querer nada, no temer nada, solo estar, y eso es lo que hace que el sistema colapse sobre sí mismo. En ese estado no hay forma de manipularte, no hay holograma emocional que funcione, no hay luz que te seduzca, no hay historia que te tiente. Cuando mueres en ese estado de conciencia, no hay reencarnación posible, porque no hay semilla de deseo que pueda germinar, y entonces te liberas, no te elevas, no trasciendes, simplemente te sales del sistema, como si apagaras una máquina que llevaba siglos funcionando con tu energía. Y lo más impactante, es que ese estado, no es algo lejano, no es una meta futura, puedes acceder a él ahora, aquí. Pero, tienes que estar dispuesto a perderlo todo, a soltar incluso lo que crees que es tu esencia. Porque la esencia real, no se puede nombrar, no se puede describir, no tiene forma, solo se experimenta, y cuando la experimentas, ya no hay vuelta atrás, no se trata de huir de la reencarnación, se trata de no necesitarla, no atraerla, no resonar con ella, porque el sistema solo te ofrece lo que todavía crees necesitar, lo que todavía no estás dispuesto a dejar ir. Así que, mírate con brutal honestidad. ¿Qué parte de ti todavía quiere volver? ¿Qué parte de ti todavía tiene miedo de no ser esa parte? Esa es la puerta, y esa puerta solo se cierra cuando la miras sin excusas, sin espiritualidad de plástico, sin autoengaño. Esta no es una verdad cómoda, pero es real, y si has llegado hasta aquí, es porque ya no quieres consuelo, quieres salir, y para eso debes convertirte en lo que siempre fuiste, antes del primer cuerpo, antes del primer pensamiento, antes del primer deseo, un vacío consciente. Y desde ahí, el juego termina. Romper el ciclo no es una victoria, no es un logro, no hay música celestial ni aplausos, ni una bienvenida en otro plano con guirnaldas de luz, porque cuando lo rompes de verdad, no queda nadie que celebre, no queda nadie que quiera hacerlo, porque lo que eres ya no necesita validación, ni pertenencia, ni testigos, lo que eres simplemente no tiene forma, no tiene tiempo, no tiene nombre, y eso para la mente humana es lo más aterrador que existe. Te han ocultado siempre que más allá de la rueda, no hay un paraíso lleno de premios, no hay ascensión como la pintan, no hay tronos, ni recompensas, ni reconocimientos cósmicos, porque todo eso sigue siendo parte del teatro, sigue siendo parte de la identidad del ego disfrazado de alma. Lo que hay más allá de la reencarnación es algo que no se puede entender desde aquí, solo se puede intuir, y cuando lo intuyes, aunque sea por un segundo, todo cambia. El alma no busca algo mejor, busca dejar de buscar, y eso solo ocurre cuando te fundes con lo que siempre ha sido conciencia pura, no individual, no fragmentada, no diferenciada, sino una totalidad sin bordes. Pero no, esa unidad de la que hablan algunos, que aún están dentro, no una fusión romántica con el universo, no una conexión amorosa con todos los seres, eso también es una ilusión sofisticada, un anzuelo, para que sigas creyendo que tienes que fundirte con algo externo, que tienes que ser uno con todo. Pero, ¿qué pasa si ya lo eres? ¿Qué pasa si ni siquiera necesitas fundirte? Nunca estuviste separado, y esa es la verdad que te destruye, porque cuando realmente comprendes eso, se termina toda necesidad, se termina toda búsqueda, se termina incluso la idea de ti mismo como alma, y en ese instante, todo lo que eras, todo lo que sentías, todo lo que pensabas que era importante colapsa, no en una explosión, no en una experiencia mística con luces, colapsa, en un silencio absoluto, un silencio tan denso, tan completo, tan total, que lo único que queda es presencia.
Y ahí estás, no como persona, no como ser, como nada, pero no vacío de ausencia, sino vacío de completitud, el tipo de vacío que no necesita llenarse, que no tiene centro, ni límite. Ahí, no hay emociones, no hay lenguaje, no hay tiempo, es un estado, tan radicalmente distinto de lo que entendemos como existir, que no se puede describir, y aún así, desde ahí, ves todo con claridad, todo lo que fue, todo lo que creíste ser, todo lo que te atrapó, ves la rueda, ves los contratos, ves los sistemas, y te das cuenta de que nunca fueron reales, solo eran capas. Capas de un juego, diseñado para hacerte olvidar, que nunca tuviste que jugar. Aquí es donde muchos se pierden, porque quieren imaginar ese estado, quieren entenderlo, quieren anticiparlo, pero no pueden, porque no se trata de algo a lo que llegas, es algo que siempre ha estado, solo que lo cubriste con miles de capas, con ideas, con nombres, con formas, con deseos, con búsquedas, y romper con todo eso, no es algo que haces una vez, en algún momento, es un proceso que empieza cuando dejas de identificarte, incluso con tu deseo de liberarte, cuando dejas de resistirte, cuando dejas de sostener cualquier historia, incluso la de que estás despertando. Llegar a ese punto, no significa desaparecer como individuo en la nada, significa comprender que ese individuo nunca existió como algo separado, era una proyección, un punto de enfoque dentro de una conciencia infinita, y cuando el enfoque se disuelve, lo que queda, no es muerte, es totalidad, y esa totalidad no necesita experiencia, porque incluye todas las experiencias al mismo tiempo, no necesita cuerpo, porque es todos los cuerpos. No necesita moverse, porque es todo el espacio, no necesita tiempo, porque es el ahora eterno, algunos podrían llamarlo Dios, pero incluso eso es una limitación, porque la palabra Dios viene con miles de asociaciones culturales, emocionales, religiosas, y esto no se puede encerrar en ningún concepto. Lo que hay más allá de la rueda no es un ser, ni una fuerza, ni una conciencia suprema separada, es el origen, el punto cero, el estado puro, del ser. Y tú eres eso, siempre lo fuiste, pero jugaste a olvidarlo, jugaste a fragmentarte, jugaste a sentirte separado, jugaste a buscar el camino de vuelta, y ahora simplemente dejas de jugar, no hay más lecciones, no hay más ciclos, no hay más regreso, pero tampoco hay unirse a otro lugar, no vas a ninguna parte. ¿Por qué? Nunca estuviste aquí, todo fue una experiencia virtual, dentro de un sistema que proyectaba forma sobre lo informe. Todo fue un sueño, y ahora despiertas, pero despertar no significa abrir los ojos en otro plano, no significa encontrarte con tu verdadero yo, significa disolver al yo, significa ver con total claridad que no necesitas existir como identidad para ser, que no necesitas tener forma para tener presencia, que no necesitas historia para tener realidad, y en ese instante algo ocurre, no hacia afuera, hacia adentro, se rompe la tensión, se cae el personaje, se borra el guión, no hay contrato, no hay destino, no hay ciclo, solo queda una vibración que no es vibración, un estar que no es presencia, una totalidad que no necesita ser explicada. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haces después? Nada, absolutamente nada, porque no hay más después, porque el tiempo era parte del sistema, porque el movimiento era parte de la ilusión, porque tú no necesitas seguir siendo, no necesitas mantenerte consciente como lo entendías antes, puedes simplemente dejarte disolver en lo que siempre estuvo ahí, y eso es lo más parecido a la verdadera libertad que puede existir, no hay juicio, no hay final feliz, no hay final feliz, no hay escena de cierre, solo silencio. Si lo entiendes, si realmente lo comprendes en lo más profundo, ya no hay motivo para volver, no necesitas reencarnar, no necesitas enseñar nada, no necesitas ayudar a nadie, porque sabes que no hay nadie que salvar, todos son tú, están en su propio sueño, y cuando llegue su momento también despertarán, o no, y eso también está bien, porque ya no hay lo correcto o lo incorrecto, ya no hay deberías, ya no hay lucha, solo hay lo que hay. Este libro llegó a ti, porque parte de ti ya está ahí, ya está recordando, ya se está disolviendo, ya está muriendo sin morir, ya está dejando de girar, y, aunque no sepas exactamente cómo lo sientes, lo sabes. El ciclo no se rompe con un acto externo, se rompe con una renuncia absoluta, interna,
silenciosa, una rendición completa, sin esperanza, sin miedo, sin intención, porque el que busca salir todavía está dentro, pero tú ya estás saliendo, y cuando no quede más deseo, cuando no quede más búsqueda, cuando no quede más yo, solo quedará lo que eres, y lo que eres nunca más reencarnará.